Bienvenidos a una nueva edición de Euronews Hoy. Ucrania abre brecha en las líneas de defensa rusas. Las trincheras, que en junio estaban ocupadas por el ejército ruso, ahora están vacías, ya que las tropas ucranianas han conseguido perforar la segunda línea del frente. Gracias a las imágenes propagandísticas rusas grabadas con un dron, se ha dado a conocer que por fin Ucrania ha conseguido sobrepasar la línea Surovikin, una red de defensa de unos 2000 kilómetros entre Gerson y Zaporizhia. En la otra parte del mundo, el huracán Idalia deja un rastro de destrucción a su paso y hace historia en algunas regiones de Estados Unidos. Este ha batido el récord de ser el temporal más potente en tocar tierra en la región de Big Bend de Florida en más de 125 años y de provocar las mareas más altas sobrepasando los 2,5 metros en algunas zonas del estado. Gabón, el último país de África en sufrir un golpe de Estado, nombra como presidente de transición al general Brice Oligui Nguema. En medio del caos en varios países del continente, la Unión Europea aborda la necesidad de revisar las políticas comunitarias hacia África. Y el final del mes de agosto le ha regalado al mundo estas maravillosas imágenes. Se trata de una superluna azul, un fenómeno extraordinario que solo ocurre cuando se ve la luna llena 2 veces en el mismo mes y que no se repetirá hasta 2037. En Chile, Boric instaura el Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia. Y en Venecia, nuestro corresponsal nos pondrá al día de las últimas noticias del Festival Internacional de Cine. Pasamos a los titulares. La batalla en el frente oriental de Ucrania llega a un punto crucial. Kiev quiere volar el puente entre Crimea y Rusia antes de invierno. Un día después del funeral de Yevgeny Prigozhin, el Kremlin anuncia que la catástrofe aérea en la que murió el jefe del grupo Wagner pudo ser un crimen intencionado. El huracán Idalia se degrada a tormenta tropical y continúa su avance por Georgia y las 2 Carolinas hacia el Atlántico. Más de 70 muertos en el incendio que se ha producido en un edificio de Johannesburgo, en Sudáfrica. La batalla en el frente oriental de Ucrania está alcanzando un punto crucial en la guerra con Rusia. Los expertos afirman que Robotine en el sur y Kupiansk, en Kharkov, siguen siendo puntos clave en la ofensiva. Las tropas ucranianas están bajo constante fuego de drones, pero la misión sigue siendo eliminar el puente terrestre entre Rusia y Crimea y aislar a las fuerzas de Moscú en las áreas ocupadas del sur. El mando ruso es consciente del peligro de un gran avance. Grandes reservas de las Fuerzas Armadas rusas han comenzado a llegar a la zona de Robotine. Pero ninguno de los ejércitos puede funcionar sin municiones y el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, ha dicho a los trabajadores de una planta militar en la región de Tula que establezcan una producción ininterrumpida de 24 horas. Además, Shoigu viajó recientemente a Corea del Norte para intentar convencer a Pyongyang de que venda munición de artillería a Rusia. Cualquier acuerdo de armas entre la RPDC y Rusia violaría directamente varias resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Seguimos monitoreando de cerca esta situación e instamos a la RPDC a cesar sus negociaciones sobre armas con Rusia y cumplir con los compromisos públicos de Pyongyang de no proporcionar ni vender armas a Rusia. Por su parte, Rusia asegura que el ataque con aviones no tripulados del martes por la noche en el aeropuerto de Pskov no quedará impune. Un día después del funeral de Yevgeny Prigozhin, en secreto, sembrado de pistas falsas y sin los honores de un héroe nacional, el Kremlin ha anunciado que la catástrofe aérea en la que murió el jefe del grupo Wagner pudo haber sido un crimen intencionado. Mientras se investiga el accidente en el que murió la cúpula del grupo de mercenarios, Rusia ha desestimado una posible colaboración internacional en la investigación. Se barajan diferentes versiones, entre las cuales está la posibilidad de que hubiera irregularidades deliberadas, es decir, que hubiera un acto deliberado. Por lo tanto, vamos a esperar los resultados de la investigación rusa que está llevando a cabo nuestro servicio de investigación.
El Kremlin rechaza de manera rotunda las acusaciones de la oposición y de políticos occidentales sobre que Putin esté detrás del siniestro en venganza por la rebelión de Prigozhin. La versión de un misil lanzado por error por las baterías antiaéreas rusas aún no ha desaparecido de las redes sociales, aunque las autoridades siguen inclinándose más por una explosión a bordo, un fallo técnico y ahora incluso un crimen intencionado. El huracán Idalia se degrada a tormenta tropical y continúa su avance por Georgia y las dos Carolinas hacia el Atlántico, donde se espera que llegue este fin de semana. Este jueves Idalia registró vientos de hasta 110 km por hora después de azotar la costa oeste de Florida como huracán de categoría 3, aunque llegó a tener categoría 4 antes de tocar tierra este miércoles. Dejando al menos 2 muertos a su paso, el huracán llegó a producir vientos de 200 km por hora, pero este jueves estos han reducido su velocidad a 110 km por hora. Es el más poderoso de los últimos 125 años. A su paso, muchas personas en zonas costeras fueron evacuadas, pero otras se quedaron en casa. Escuché literalmente mi ventilador apagarse y dije, está bien, se fue la luz, eso será lo peor que pase. Y entonces abro mi puerta y veo un río afuera. El objetivo ahora es limpiar los escombros y restablecer el suministro eléctrico a los cientos de miles de hogares que han quedado sin red. Mientras tanto, ante la posibilidad de saqueos, los carteles advierten: tú saqueas, nosotros disparamos. Los meteorólogos dicen que una rara superluna azul podría elevar aún más las mareas por encima de los niveles normales, además del impacto destructivo de Idalia. Los golpistas de Gabón vuelven a conectarse al mundo. Según ha anunciado en rueda de prensa el nuevo jefe del país, el general Brice Oligui Nguema ha ordenado la reconexión de las cadenas internacionales de radio y televisión. Nombrado presidente de transición, Nguema no ha aparecido en público en los 3 comunicados realizados hasta ahora por la Junta. El que ha aparecido es el depuesto presidente Ali Bongo, que se encuentra bajo arresto domiciliario y ha sido acusado de alta traición contra las instituciones del Estado. En un video difundido por una fuente anónima, el presidente pide a sus amigos de todo el mundo que hagan ruido contra los golpistas. Mientras tanto, en las calles hay signos de euforia. Miles de personas manifiestan su apoyo al golpe de Estado que ha puesto fin a la dinastía Bongo, en el poder desde 1967. El golpe, el segundo que se produce en África en un mes, se produjo tras la discutida reelección de Ali Bongo como presidente del país. Los ministros de Defensa y Exteriores de la Unión Europea han abierto la puerta a la posibilidad de imponer sanciones a Níger, después de que el mes pasado fuerzas militares depusieran al presidente Mohamed Bazoum, elegido democráticamente en 2021. Estas han sido las palabras del alto representante Josep Borrell en la cumbre informal en Toledo, España. Estamos avanzando hacia un régimen autónomo de sanciones para tomar medidas contra los golpistas. El trabajo ya ha comenzado. Níger y ahora también Gabón se han sumado a Burkina Faso, Guinea, Mali y Chad, los países africanos en los que el ejército ha tomado el control en los últimos años. Los expertos afirman que estos golpes parecen ser contagiosos. Es decir, que existía un tabú contra la toma de poder inconstitucional que se ha roto y eso pone en riesgo a la propia Europa. Europa tiene una inquietud real sobre la seguridad que surge de esta región, además de inquietudes geopolíticas. La seguridad está relacionada con el terrorismo fundamentalista islámico que se ha duplicado en Mali desde que Europa y otros se han retirado. Y geopolíticamente se reduce a Rusia, que se ha creado un espacio que ha obligado a Europa a retirarse. Y ahora nos enfrentamos a la perspectiva, como Europa, de un cinturón de influencia rusa en el flanco sur de Europa, si se considera esta parte del Sahel en África el flanco sur de Europa. El año pasado, Níger fue el segundo exportador de uranio en bruto a la Unión Europea después de Kazajstán. Pero a pesar de la reciente crisis, parece que por ahora no existe una amenaza inmediata para los suministros de la Unión Europea. El referéndum propuesto en Polonia por el partido gobernante Ley y Justicia para el mismo día de las elecciones, con preguntas sobre inmigración o seguridad, despierta críticas de la oposición y parte de la sociedad civil.
Consideran que puede condicionar el voto y que es una forma de campaña electoral. Desde el gobierno mantienen que es necesario. Es necesario preguntar a los polacos sobre cuestiones muy importantes y cruciales. Me parece que ahora no hay nada más importante para nuestros ciudadanos que las cuestiones de seguridad en un sentido muy amplio. Seguridad militar, seguridad económica, seguridad sanitaria, seguridad económica. Por eso el referéndum es necesario y se celebrará. En el referéndum se plantean 4 cuestiones relativas a la venta de activos estatales a entidades extranjeras, la edad de jubilación, la posible eliminación del muro en la frontera con Bielorrusia y los procedimientos de reubicación de inmigrantes de la Unión Europea. Las preguntas sobre la inmigración están formuladas de manera muy vaga. Hay una referencia a los derechos de los inmigrantes que no deberían incluirse en el referéndum en absoluto, porque los derechos de los inmigrantes son derechos humanos, y los derechos humanos no deberían ser objeto de una cuestión de referéndum. Deberían basarse en una política migratoria creada sobre la base del derecho internacional y polaco. La oposición asegura que el referéndum no tiene ningún sentido y, como corresponde a los puntos principales del programa electoral de Ley y Justicia, les acusan de utilizar el plebiscito para su propia campaña electoral. El referéndum se puede financiar con fondos estatales. Esto no es un referéndum, es simplemente una campaña electoral del partido Ley y Justicia, que de esta manera elude su financiación de campaña. Está claro que las respuestas a estas preguntas se han dado desde hace mucho tiempo, y la pregunta más importante que enfrentarán los votantes el 15 de octubre es si eliminar o no este mal gobierno. Esta es una pregunta muy sencilla y la responderemos juntos el 15 de octubre. Docenas de organizaciones también firmaron una carta dirigida a la Comisión Electoral del Estado, pidiéndole que incluya en sus directrices para las comisiones regionales instrucciones sobre el derecho de los votantes a negarse a participar en el referéndum. Según ellos, esto ayudaría a los votantes a tomar una decisión plenamente informada. La dictadura de Augusto Pinochet dejó una herida que todavía sigue abierta en Chile, que es la de los miles de detenidos que siguen desaparecidos. Las detenciones comenzaron apenas se produjo el alzamiento militar en 1973. En 1990, con la vuelta de la democracia, se instauró una comisión que reconoció a las más de 3.200 víctimas que dejó la dictadura. En 2003 se abrió otra comisión oficial que reconoció a cerca de 38.000 torturados. Ahora, el presidente de Chile, Gabriel Boric, da un paso histórico con el Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia. Y es que, emocionado, el presidente ha reconocido que la justicia ha tardado demasiado. El Estado de Chile asume por primera vez la búsqueda de los 1.162 desaparecidos durante la dictadura. En vísperas del 50 aniversario del golpe militar de Augusto Pinochet, el presidente del país, Gabriel Boric, lanza el Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia, la primera iniciativa oficial de este tipo y una de sus principales promesas de gobierno. Tengo la convicción que democracia es memoria y es futuro. Y no puede ser la una sin la otra. Y por eso nos reunimos hoy para firmar este decreto que consolida el Plan Nacional de Búsqueda, Verdad y Justicia con ocasión de la conmemoración del Día Internacional del Detenido Desaparecido. El presidente también ha señalado que el plan tendrá una gobernanza permanente y un presupuesto asignado, por lo que existirá como un instrumento de política pública que deberá ser implementado, ejecutado y respetado por todo gobierno. Un plan que pretende ayudar a las familias de los desaparecidos, quienes se han encargado de la búsqueda de sus seres queridos durante décadas. Una epidemia de gripe llega a la costa atlántica sur de la Patagonia Argentina. Decenas de lobos marinos han muerto a causa de la infección. Unos 50 ejemplares de esta especie de mamíferos marinos aparecieron muertos en el área natural protegida de Punta Bermeja, en la provincia patagónica de Río Negro. Este es el último de una serie de episodios similares registrados desde mediados de agosto. El primer caso positivo se detectó el 11 de agosto en Tierra del Fuego, en el extremo sur del Atlántico, tras la aparición de una veintena de lobos marinos muertos. Las autoridades recomiendan no acercarse a los lobos marinos muertos en la costa, ya que la gripe aviar también puede contagiar a las personas.
El líder republicano en el Senado de Estados Unidos, Mitch McConnell, de 81 años, se queda en blanco durante más de medio minuto frente a las cámaras en el segundo episodio de este tipo en las últimas semanas. El senador parecía inmóvil e incapaz de hablar en una rueda de prensa después de un evento en Kentucky. McConnell sufrió una situación similar en julio mientras hablaba con los medios. Este miércoles se le preguntaba si estaba listo para presentarse a la reelección de 2026. En Japón, el primer ministro Fumio Kishida publica un vídeo en el que aparece comiendo pescado de Fukushima y asegura que está delicioso. Trata así de disipar los temores sobre el consumo de productos locales tras el vertido de las aguas contaminadas y procesadas de la accidentada central nuclear. El proyecto de tirar más de 1 millón de toneladas de líquido radioactivo depurado genera una fuerte oposición entre la población, además de las críticas de China, que ha suspendido sus importaciones de productos marítimos procedentes de Japón. La policía israelí ha disparado y matado a un joven palestino de 14 años que apuñaló a un hombre en una estación de tren de Jerusalén. Los paramédicos israelíes dijeron que el hombre israelí estaba moderadamente herido. Anteriormente se produjeron enfrentamientos en un campo de refugiados de Cisjordania entre palestinos y sus propias fuerzas de seguridad. También hubo un intento de embestida contra un puesto de control militar. Los incidentes son los últimos más violentos de la zona. Casi 180 palestinos han muerto por fuego israelí este año. Suben a más de 70 los muertos que se han producido en un incendio en un edificio de Johannesburgo, en Sudáfrica. El incendio se declaró justo antes del amanecer y se propagó rápidamente. Se cree que el edificio estaba ocupado por unas 200 personas sin hogar. Los bomberos localizaron los cadáveres en el interior del edificio, en el centro de la ciudad, una vez controlado el incendio. Las autoridades han declarado que esperan que aumente el número de víctimas mortales. Entre las víctimas hay al menos un niño y otro medio centenar de ocupantes resultaron heridos. La muerte en el norte de Italia de 5 trabajadores ferroviarios atropellados por un tren de alta velocidad ha hecho que se abra una investigación. Los operarios trabajaban en la sustitución de piezas de vía en la estación de Brandizzo, cerca de Turín, cuando la locomotora los embistió. Otros 2 miembros del equipo resultaron heridos. El tren circulaba con vagones vacíos en la línea entre Milán y Turín. Lo hacía a 160 km por hora y las autoridades han dicho que la investigación se centraría en saber por qué iba tan rápido. Apreciados por los turistas, detestados por los vecinos, los patinetes eléctricos finalmente han sido retirados de las calles de París. El 1 de septiembre fue la fecha límite impuesta por las autoridades de la ciudad para que las empresas recogiesen sus vehículos de 2 ruedas en los alrededores de la capital. Esto sigue a un referéndum en abril en el que los parisinos votaron a favor de prohibir estos patinetes, confirmando que muchos los consideraban una molestia insoportable. Empezamos a retirar nuestros 5.000 patinetes el domingo pasado. Y poco a poco solo nuestras 5.000 bicicletas de autoservicio quedarán en las calles. Así que retiramos principalmente entre 400 y 500 patinetes al día entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana, con 6 o 7 personas que trabajan especialmente en esta operación. París es la primera ciudad europea en tomar medidas tan drásticas. Los residentes se quejaban de que los usuarios zigzagueaban entre los peatones y provocaban accidentes. Las empresas propietarias de estos patines aseguran que desplegarán sus productos en otros lugares. Cada vez más internacional y más multitudinaria. La Tomatina, la guerra festiva del tomate que ha puesto en el mapa la localidad valenciana de Buñol, ha reunido este miércoles a más de 20.000 participantes de todo el mundo. Como munición, han utilizado 150.000 kilos de tomates tipo pera muy maduros. Esta tradición comenzó por casualidad tras una disputa entre jóvenes durante una fiesta en 1945. Con los años, se ha convertido en un acontecimiento internacional que han intentado imitar en otras partes del mundo. Venecia despliega la alfombra roja y se llena de glamour en la inauguración de su famoso festival de cine. Una edición con más sabor italiano y europeo que nunca por una cuestión de principios. Los actores de Hollywood están en huelga desde el mes pasado.
El presidente del jurado, el director estadounidense Damien Chazelle, ha expresado su apoyo a la huelga y al cine como arte y no como contenido para alimentar un canal. La 8ª edición del Festival de Venecia arrancó con la película italiana Comandante de la Segunda Guerra Mundial, que sustituyó a Luca, uno de los retos de Nino debido a las continuas huelgas de guionistas y actores en Estados Unidos. Es un sustituto fuerte ya que la película encuentra humanidad en los lugares más oscuros, mientras los submarinistas de la Segunda Guerra Mundial desobedecen sus órdenes y salvan a algunos de sus enemigos. Pero el principal tema de conversación en el Lido sigue siendo la inclusión en el programa de 3 directores polémicos, Roman Polanski, Woody Allen y Luc Besson. Queda por ver cómo son recibidas estas películas que se estrenarán en los próximos días en Venecia. Una superluna azul en su máximo esplendor ha iluminado el cielo en la noche del miércoles al jueves. Todo un placer para los amantes de la astronomía, que no se repetirá hasta marzo de 2037. Se la llama superluna porque se encuentra en el punto de su órbita elíptica más próximo a la Tierra, concretamente a 363.000 kilómetros y directamente opuesto al Sol, por lo que parece más grande y brillante. Y se la llama azul sin ser de ese color en relación a una expresión inglesa que significa que algo pasa con poca frecuencia. Supone que hay 2 lunas llenas en un mes, algo que suele suceder cada 2 años y medio, pero la superluna azul solo se da cada 10 o 20 años, explica la NASA. La anterior a esta pudo verse en diciembre de 2009. La superluna azul de este año ha hecho las delicias de poetas y fotógrafos de todo el mundo, pero puede provocar mareas más potentes, algo poco deseable en lugares como la costa de Florida, azotada por el huracán Idalia. Con esto llegamos al final del informativo. No olviden que si sienten curiosidad por el resto de acontecimientos que ocurren en el mundo, pueden acudir a nuestra página web y redes sociales. Les dejamos con el no comment del día. Los habitantes de Taiwán lanzan linternas de agua con motivo del mes de los fantasmas hambrientos. Muchas gracias por vernos. Volveremos mañana con más noticias.